El tema de la inseguridad en el distrito de Barranquilla, en su área metropolitana e incluso en el departamento del Atlántico ha estado muy delicado durante el 2024. El mes de agosto fue uno de los más violentos y hay reportes incluso en algunos medios de hasta 92 homicidios en Barranquilla y su área metropolitana. Para analizar este tema hemos invitado a Arturo García. Él es abogado, expersonero del distrito de Barranquilla y analista en temas de seguridad ciudadana. Don Arturo, gracias por estar con nosotros, bienvenido al Caimán. Y bueno, básicamente preguntarle, ¿por qué cree usted que ha sido o cuál ha sido la falla del distrito de Barranquilla en materia de políticas públicas sobre seguridad ciudadana que no le ha permitido controlar o neutralizar todo lo que está ocurriendo en materia de homicidios en el distrito de Barranquilla, para ser más puntual? Bienvenido. Un cordial saludo, Miguel, a ti y a toda la audiencia de este medio digital El Caimán. Me complace estar por acá compartiendo con ustedes un análisis de esta situación relacionada con uno de los temas más importantes en cualquier sociedad, el tema de la seguridad y la convivencia. Una problemática que, en primer lugar, no es nueva. Lamentablemente, nuestra situación no es siquiera de los últimos 5 años, tampoco de los últimos 10. Somos parte de una lamentable herencia histórica de casi más de 4 décadas asociadas al tema del narcotráfico en el Caribe colombiano, y que tuvo en Barranquilla siempre el epicentro en el desarrollo desde todo punto de vista. Uno de ellos, el desarrollo de la violencia criminal de los años 70-80, de la aparición de los carteles de la droga en el territorio del Caribe, especialmente con el cartel de la costa, y otros carteles que posteriormente estuvieron incorporados en este territorio en ejercicio de rentas ilegales, especialmente la del tráfico interno de estupefacientes, que bastante daño hizo a las generaciones de los años 70-80 y que hoy, desafortunadamente, 4 décadas después, sigue haciendo el daño en un proceso, diríamos, de transculturización que ha afectado el conjunto de la sociedad atlanticense específicamente, y en lo que significa la capital del departamento, que hoy se demuestra a través de la violencia criminal creciente que se ha desatado en los últimos 5 años. Sin embargo, si de tratar el análisis criminal se trata, en el Atlántico, en los últimos 10 años, haciendo los cuadros comparativos, fue a partir del año 2020, inclusive en plena pandemia, donde a pesar de las tareas de confinamiento que tuvo la sociedad civil producto de este acontecimiento universal, el 7% de la violencia criminal aumentó en el área metropolitana con 34 casos. Vinieron los años 2021, donde esta cifra dolorosa aumentó a 635, posteriormente a 668. El año anterior lo fue en 769 casos en el departamento del Atlántico. Cifras de por sí que nos indican a nosotros la pérdida que hemos sentido de pertenencia por un derecho fundamental, que es el derecho a la vida que todos reclamamos. Hoy, lamentablemente, en este contexto que se enmarca este año y este mes precisamente al que usted hace referencia, 92 casos según los registros que por primera vez la Policía Metropolitana encara abiertamente en reconocer, no descontar cifras de muerte violenta como se hacía en estadísticas anteriormente, que colocaban varios casos en muerte por establecer, o que excluían, por ejemplo, de las cifras de esta muerte violenta el caso de bajas de personas en situación de delito, es decir, personas que eran enfrentadas por la policía o por particulares delinquiendo y que eran dados de baja. Esas cifras, esas personas eran descontados de las cifras reales de criminalidad y por lo tanto se estaba ocultando la realidad del problema. Afortunadamente, creo que ha habido una corrección importante en esta actitud que ha asumido la policía en reconocer esta lamentable situación y ver cómo, en la medida en que esto se reconoce, damos el salto realmente a la incorporación de una serie de propuestas y de acciones que realmente permitan, primero, evaluar qué está pasando,
Yo creo que las autoridades ni nosotros como sociedad civil conocemos a fondo la realidad. A veces decimos es que existen los diagnósticos, eso no es cierto. Los diagnósticos son muy parciales, son muy generales. Aquí no se ha llegado al fondo de la problemática que nos ha permitido esas cifras que les señalaba anteriormente hayan crecido en estos últimos 5 años y desafortunadamente su proyección para este año y los venideros sean peores porque tienen una serie de componentes, de raíces, de tipo ideológico, de tipo logístico, de diferente naturaleza que permite que el tronco de la criminalidad y los diferentes delitos de impacto social sigan fortaleciendo ese tronco violento y se siga proyectando desafortunadamente en el presente y hacia el futuro en estadísticas como esta, que son las que marcan los verdaderos derroteros del análisis que tiene que ver con la muerte de seres humanos, con el asesinato, la muerte violenta de personas de carne y hueso, hecho por el cual hemos perdido todo sentido de pertenencia y de solidaridad en mi criterio. Don Arturo, en ese sentido, ¿qué debería hacer el distrito de Barranquilla desde la alcaldía en materia de políticas públicas para poder de algún modo confrontar esta situación que estamos viviendo en el distrito de Barranquilla? Hay un hecho desafortunado que podíamos nosotros empezar a señalar. En primer lugar, siempre se nos formó a la sociedad civil con la idea de que el problema de la delincuencia era un tema netamente policial y de que evitaron por todas las formas de que la sociedad civil, diríamos, fuera parte componente de la solución. Nosotros somos parte del problema y debemos ser parte componente de la solución. Y no es las autoridades civiles ni los organismos de seguridad y de represión los que van a sacar esto adelante si no unimos los esfuerzos de una sociedad civil que debe ser más participante, más activa en el principio de corresponsabilidad. Hoy se ha cuestionado inclusive en una forma muy equivocada en mi criterio el tema de los frentes de seguridad, las redes de apoyo. Creo que es un tema mal explicado por el gobierno en estos momentos y por las autoridades de policía, que han comenzado a hablar de figuras que ya habían sido superadas. Por ejemplo, hablar ahora de la policía comunitaria, cuando la policía comunitaria existió desde 1990 con la directiva presidencial 005 de 1991 en el gobierno de Gaviria, y que fue la directiva denominada, esa directiva es la que Estrategia Nacional contra la Violencia, es la que marcaba el derrotero de lo que fue posteriormente la organización de todo el sistema jurídico del tema de seguridad ciudadana, y en virtud de convenios internacionales con Inglaterra y Estados Unidos facilitó el que la sociedad civil se incorporara en estos temas como lo hace cualquier sociedad moderna, europea, americana hoy en día. Nosotros en este país del tercer mundo o en desarrollo en América Latina también podríamos ser parte componente de esto. El segundo aspecto es que todo lo que tenemos nosotros hoy en día es copiado, es calcado. Aquí se habla de un plan de seguridad y convivencia ciudadana que no corresponde a nuestra realidad terrenal. Son elementos calcados y copiados desde hace mucho tiempo. Mire, en el año 2013, 2014, la Corporación Corpo Visionario del doctor Antanas Mocul fue la que le vendió a muchos departamentos del país los modelos de programas de planes de seguridad y convivencia. Lo que hicieron aquí fue una copia, calcar una copia del modelo de Bogotá a través de Corpo Visionario. Hicieron un contrato, se quedó el documento allí, un documento en letra muerta que contenía varios capítulos fundamentalmente relacionados con lo material, con lo logístico. Y nos hemos dado cuenta con el tiempo que lo material y lo logístico no es la solución. La solución en estos momentos, cuando se me plantea que es una racionalización seria, que es producto de una construcción colectiva, nos debe obligar a nosotros, en una sociedad con necesidades básicas insatisfechas en muchas de sus comunidades hoy violentadas y violentólogas, donde la criminalidad y el delito se multiplica y crece de generación en generación, en que tenemos que trabajar por cortar ese cordón umbilical de la violencia que hoy viene creciendo año tras año, generación tras generación, y hemos visto cómo hemos pasado por un proceso de descomposición social generalizada, donde ha habido un cambio en nuestra cultura
tradicional, por ejemplo, en materia de arte, en materia de música, en materia de baile, de danza, igualmente en materia del deporte, la misma manipulación que se hace de lo que es lo que es realmente el sentido de participación de las personas pues que son amigas de los equipos de fútbol, por ejemplo, y que en algunos casos, como ha sucedido en Europa, en América Latina, también en otros territorios, convierten estos escenarios en escenarios de violencia que se colocan al servicio precisamente de la violencia y de la confrontación entre sectores y estamentos sociales. Todo esto permitió que en las últimas 2 décadas al menos el proceso de reclutamiento que las organizaciones criminales adelantaron desde determinados territorios fuese creciendo y multiplicándose. Entonces en Barranquilla, en Soledad, en Malambo, surgieron los patios ilegales y las piscinas ilegales sin que ninguna autoridad los interviniera. Llegaban a los barrios, colocaban un equipo musical estridente, solamente entendibles por personas con una alteración psicológica o psiquiátrica, y en medio de la venta de droga y de estupefacientes seguían captando a la población de niños, niñas, adolescentes para estas estructuras criminales. Por eso es que la última década nos sirvió a nosotros para crecer criminalmente, y este es un fenómeno que las autoridades no han entendido y que nosotros como sociedad civil tampoco hemos entendido, y que nos va a costar mucho entender frente a los amigos que tienen estas corrientes ideológicas ante el tema de la violencia. De tal manera que la construcción de esa hoja de ruta de la que tú hablas, en cuanto a qué medidas, a qué alternativa le buscamos, es el producto de una construcción colectiva que involucre a todos los estamentos sociales, incluso a quienes hoy están delinquiendo o a quienes están desde los centros de rehabilitación carcelario y que son parte del problema, tienen que ser parte de la solución. A todos estos lugares hay que llegar a los barrios violentos, hay que llegar a las casas donde están las familias violentas, hay que llegar a los centros de rehabilitación carcelario de hombres y mujeres y sentarnos allí a hablar con ellos, con los representantes en el área, por ejemplo, de derechos humanos de los diferentes pabellones que están relacionados con personajes que tienen una relación intrínseca con esta problemática, y entrar a hablar, a dialogar para generar unos procesos de transformación que lleguen a las comunidades y que le pongan freno a esta escalada de terror, de muerte y de horror que hemos padecido durante los últimos años. Don Arturo, muy bien, gracias por estar con nosotros en El Caimán. Le agradecemos su análisis y su intervención para con nosotros, y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muy amable, don Arturo. Muchas gracias, un cordial saludo a todos ustedes, saludos a la audiencia. Arturo García, abogado y expersonero del distrito de Barranquilla, experto en temas de seguridad ciudadana, hablando aquí en El Caimán sobre esta difícil situación que se vive en el distrito de Barranquilla, en el área metropolitana y en el departamento del Atlántico, y que en el último mes dejó 92 muertes, convirtiéndose en el mes más violento en los últimos 20 años en esta zona de la región Caribe.